Y bueno, queridos patitos, estamos con esta semana y la pasada. Despertaferro, Ucronías de la monarquía hispánica. Número 2, que costó 8,95 € esta revistita. Que, bueno, hoy vamos a tratar el asunto de todo a la vez, en todas partes. Una película multiversal que con cariz oriental se estrenó hace no mucho y que obtuvo premios de la Academia, los conocidos Oscar, incluso para tapón. Ya sabéis a quién me refiero. Estaba con Indy en aquella película, pero bueno, ha obtenido el Oscar mucho tiempo después por esta película que es tomado el título y el hecho del cariz oriental para trasladarnos a Oriente con aquí este cuadrito de las lanzas o la rendición de Nanking. ¿Eh? Porque, como venimos comentando la semana pasada y esta, las ucronías son caminos no recorridos de la historia respecto de decisiones que se pudieron tomar y que no se tomaron. Por ejemplo, recibiendo el hecho de la Felicísima Armada, referido al ámbito de Inglaterra, bueno, ciertamente a través del ámbito del Pacífico, pues podía haberse intentado y se planificó con Felipe II la invasión de China. En ese final del siglo XVI también hubo la posibilidad de establecer un virreinato en la zona de Camboya, porque había una lucha intestina que, bueno, una de las partes pidió protección a la monarquía hispánica, cosa que, bueno, pues de una u otra manera pues no fue posible, pero estas cosas de las decisiones que pudieron darse, pues evidentemente con este asunto referido a alternativas. Por ejemplo, para ver, entre comillas, bajado hacia el sur, en el ámbito filipino, a las islas que evidentemente existen, las llamadas islas de la especiería, Molucas y todo esto, que estaban ligadas al ámbito de Portugal, pues si no hubiera habido la unificación en 1580 de las monarquías hispánicas, es decir, de España y Portugal, pues igual habría habido un reconocimiento implícito de la posibilidad de tomarlas por parte de España, aunque sea a costa de Portugal. Pero claro, estando dentro del ámbito de la monarquía hispánica durante unas décadas, había que llevarse bien porque el jefe supremo era el jefe supremo de los portugueses y de los castellanos, aragoneses, navarros, canarios. Por tanto, ahí había un limitante importante. Pero ciertamente resulta alucinante que, como llevamos esta semana pasada y esta que estamos, la idea es hacer 12 vídeos con los 12 casos, concretamente de los 12 capítulos. Pero de aquí que este capítulo nos viene a su vez con 12 multiversos posibles, lo cual ciertamente es alucinante y evidentemente no voy a ponerme aquí a hacer 12 vídeos micro respecto de la situación macro de toda vez, en todas partes en el multiverso de Asia Oriental, porque seguramente no me seguiríais, pero evidentemente hay que poner el título respecto de cuáles son los 12 multiversos establecidos. El imperio hispánico de las especias, el imperio panasiático del Japón, el abandono de la proyección asiática de la monarquía hispánica, el final de la conquista de la costa de China, el virreinato de las Indias Orientales, la isla hermosa dentro del arco filipino, el imperio más o menos católico de los Ming y de los Qing, y bueno, ahí seguiremos, porque evidentemente es un elemento bien interesante el hecho de que en Formosa, una isla donde los portugueses hollaron sus reales, en la parte del norte había un asentamiento castellano y que evidentemente tenemos el hecho de que al sur estuvieron los Países Bajos. Como hemos contado en uno reciente, que tenemos el caso de que igual los Países Bajos pudieron ser pacificados, entonces los Países Bajos nunca existieron, con lo cual ahí estaríamos uniendo multiversos. Pero evidentemente está en la disposición de que Formosa hubiera formado parte de Filipinas, lo mismo que el hecho de ese virreinato de las Indias Orientales, referido al marco general de
de la costa, porque aquí tenemos un mapa bien riquiño. Respecto de aquí, es que la relación triangular de Filipinas dentro de la monarquía hispánica, referido a Japón, y el hecho de la costa de China. Ahí se ve en esa disposición la posibilidad del control de la Capitanía General de Fujian. Y es que, bueno, uno de los multiversos que establece respecto a esto es el Pinal, es decir, una especie de Hong Kong o Macao de la monarquía hispánica, en la costa cercana a Cantón, por ejemplo. Y el hecho de que, bueno, pues tenemos ahí esa disposición de la posible historia. En tanto en cuanto, por ejemplo, Japón, hasta prácticamente el siglo XVII tenía permeabilidad de los católicos hasta que llegó lo que se trasluce en la película Silencio, lo cual me lleva a que ojalá en algún momento pudiera tener un conversatorio sobre esta película de Martin Scorsese, lo cual estoy deseando hacer ya bastante tiempo. No sé si llegaré a poder cuajarlo en una realidad. Pero bueno, ciertamente tenemos esos escenarios en la zona oriental, en tanto cuanto tenemos el reino de Camboya, con la posible penetración de la monarquía hispánica, y tenemos Guangdong, sobre todo la isla, que podría ser una parte importante, porque recordemos, creo que lo tratamos en algún que otro vídeo, el hecho de que en 1950 fue recuperado por la República Popular de China, a pesar de que las islas, tanto esta como la de Formosa, fueron parte de la República China, que se exilió después de la derrota continental, y que en 2001, en julio, hubo un incidente que llevó a un avión estadounidense a aterrizar en esta isla, lo cual fue un incidente bastante importante, hasta que llegó el 11S y lo borró de la memoria. Elecciones geopolíticas. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera elegido seguir manteniendo el foco en el incidente, en el caso de lo que sucedió en esta isla y este choque en el aire con un caza chino, y hacer una repulsa, estilo lo que pasó en 1998 con los atentados en Dar es Salaam y en la capital de Kenia y Tanzania, respecto a las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos, a pesar de que el 11S es bastante más grave. Bueno, ciertamente ahí está también otra hipótesis de política ficción, es decir, de ucronía. Evidentemente tenemos el hecho de que en el siglo XIX en China hubo una revuelta con un iluminado que se creía descendiente de Jesucristo, es decir, que puso una teocracia en medio de China. Por tanto, no sería raro el hecho de que, bueno, pues hubiera ese elemento jesuita en China, que, bueno, San Francisco de Jasso y Azpilicueta, Francisco Javier, intentó entrar en China y dicen que murió de fiebres precisamente allí y con el euskera en la palabra, es decir, con el euskera en el verbo, murió hablando la lengua de los vascos. Había pasado por Japón, fue el primer occidental que entró en tierras de Japón. Y por eso en Pamplona está el Parque Yamaguchi, como relación entre Nafarroa y el caso de Japón a través de Francisco de Jasso de Azpilicueta, Navarro, que siempre actuó a través de Portugal porque él nunca se sintió castellano, hasta el punto de que sus hermanos estaban donde estaban en el comienzo del siglo XVI. Por tanto, es interesante todos estos puntos respecto de... también no tiene por qué ser positivo todo para la monarquía hispánica, porque evidentemente el abandono de la proyección asiática de la monarquía hispánica pues es un caso bastante... bueno, limitante para el favorecimiento de la monarquía hispánica o el imperio panasiático del Japón. Por supuesto, en el propio mapa se ve la vinculación de que esta situación respecto de China, que pudo tener la monarquía hispánica en ese siglo XVI a finales, podría haber llevado a Japón a intentar controlar la península de Corea. Por tanto, es el juego enlazado con trenzas que no solamente están en el ámbito de la actualidad, sino también en el ámbito del pasado. También el posible galeón del Callao, el galeón del Cebú,
Y esto nos llevaría a un elemento bien interesante como es recordar el galeón de Manila, referido a no solamente un galeón, no solamente una situación, porque también había que habituallarlo, abastecerlo, en el tránsito, que tiene bastante que ver con Legazpi, pero también con Urdaneta, mucho más, con el tema del tornaviaje, desde la zona de Acapulco en dirección hacia Filipinas y a la vuelta, que había que subir un poquito hacia Jamón, el tornaviaje de Urdaneta y la situación de la vuelta por el Pacífico más o menos normeridional, por decirlo de alguna manera. Y evidentemente eso hacía un 8 comercial que bueno, se puede aventurar respecto de la situación comercial en el momento actual, con lo cual las Españas en el siglo XVI, en un momento en el que se superponen la partida del Cano en 1519 y la partida de Cuba hacia el futuro virreinato de la Nueva España de Cortés para llegar a Tenochtitlán en 1521, que es el año en el que llega el Cano a Filipinas, en el que se desembarazan gracias a unos nativos muy voluntariosos que quitan del medio a Magallanes y el Cano sigue camino hasta que vuelve a el punto de partida en Sevilla. Y por tanto, ahí tenemos un inicio de la globalización hispana, de la monarquía hispánica, y que, evidentemente, pues tiene muchos elementos respecto del galeón de Manila, que luego, evidentemente, con todas estas avances técnicos, tendrá importancia respecto del hecho de que había plata en América. Mucha se quedó, y está en universidades, edificios religiosos, catedrales, un montón de cosas que se pueden ver aún hoy. Y que evidentemente los chinos tenían el paso de la modernidad respecto del mundo, en tanto en cuanto en el siglo 14, 15 habían tenido las expediciones del tesoro, sobre todo está comprobado que habían llegado a la zona de la India, la zona del Índico, tal de la costa de África, la costa que da al Índico, pero bueno, no mucho más allá. Tampoco habían descubierto gran cosa en el ámbito del Pacífico, algunas isletas por aquí y por ahí, y que habían llegado a pensar, después de haber tenido la flota del tesoro detrás de Zheng musulmán, pero chino, pues habían en 1421, cuando Gavin Menzies, un libro que está comentado aquí en el canal, en el primero de ellos. Luego tiene algún otro respecto de supuestamente que el motor de la renovación europea a través del Renacimiento fueron los chinos o los barcos del tesoro llegando a Europa. Demonios, no tengo ninguna referencia pictórica de haber visto barcos chinos en el siglo XVI en Europa. Pero bueno, eso dice Sir Gavin Menzies, y como es inglés, no hay que dejar de creerle, ¿verdad? De creerle o de quererle. Y estos ingleses, qué simpáticos que son. Sobre todo cuando se lanzan por el balcón de este Mallorca o de este Benidorm, ¿por qué no decirlo? Ciertamente, ahí tenemos un evento de valoración en tanto en cuanto los chinos pensaron, no hay nada en el mundo que no tengamos nosotros. Por tanto, si alguien quiere comerciar, que venga con sus productos a comerciar en China. Y China, por otro lado, quería mucha plata porque parece que no tenían mucha plata allí y por tanto compraban plata. Y los castellanos pensaron, si en vez de comerciar con productos y que luego ese otro le venda la plata a China, o le compre una serie de productos y acabe la plata en China, ¿y si le vendo la plata directamente a los chinos? Por tanto, se convirtió la Nueva España, sobre todo la futura México Distrito Federal, en el epicentro del territorio, en la monarquía hispánica más rico de todo el imperio mundial de la hispanidad. ¿Pudo haber sido distinto? Pudo haber sido Cantón, el centro del territorio virreinato más rico de la hispanidad. Esa es una de las partes de las multiversales propuestas del autor con esta idea. Pero ciertamente el asunto del galeón, pues era una ruta en donde había, creo que Yago lo comenta que era navegación en conserva, o también lo dice Francisco García Campa, Belmartis, referido a la formulación del modelo de
de navegación, lo cual llevará a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con la segunda en la navegación en convoy, cosa que ya estaba inventada por la monarquía hispánica, lo cual ciertamente para algunos es algo que no se debe referenciar y para otros es algo que debe referenciarse todos los días. Ni tanto, ni canda, ni tan calvo, simplemente hay que reconocer las cosas que son y ponerlas en su justo contexto, evidentemente. Como lo que he comentado respecto de que el galeón de Manila no era solo un barco, eran bastantes más y que por eso se hacía en un determinado momento, época del año, porque evidentemente se juntaba todo para poder hacer el envío, lo mismo que si ahora mismo pensáramos en tener un lugar de convivencia humana en Marte, pues evidentemente no iríamos todos los días como quien va al supermercado a comprar las galletas. Evidentemente sería una equivalencia de navegación en conserva, pero en dirección al espacio y a través de las estrellas en dirección a nuestra colonia en Marte. Pero bueno, ciertamente ahí estaría la comparación también tecnológica. El hecho de la Compañía Real de las Indias Orientales, pues bueno, podría haber sido respecto del comercio, libre comercio, cerrado comercio, el dominio de las Indias neerlandesas y los Ming del Sur, que por su interés voy a comentar. El hecho de que bueno, por lo menos voy a comentar esto de 1 de 12, ¿eh? No es como 7 de 9, pero esto también tiene su interés. En caso de que Zheng Zilong, conocido en fuentes hispanas como Nicolás I. Quan, el líder de la red talasocrática de contrabando y piratería que controlaba desde sus feudos de Xiamen centenares de naves piráticas y que tenían gran dominio y ascendencia sobre las comunidades diaspóricas fugienesas de diferentes puertos de Asia Oriental, Batavia, Manila, Fort Zeelandia y Radom, hubiese conseguido que se impusiese la fallida segunda rebelión de Sangleyes, eminentes chinos de Manila en 1639, rebelión que algunos documentos relacionan con la ambición de Talasócrata de Fujian de tomar el mando de las Filipinas, o bien, 7 décadas más tarde, su hijo Zheng Chenggong, conocido en fuentes europeas como Kuxinga, o el Quexing, una vez hubo expulsado a los holandeses de Taiwán, hubiese podido cumplir la amenaza de invadir Filipinas, a no ser que los españoles se sometiesen en vasallaje a su poder en Taiwán, exigencia y amenaza que fue transmitida en 1662 por el dominico Victorio Riccio en calidad de embajador oficioso. Si todas estas amenazas del padre o del hijo hubiesen cumplido, el poder talasocrático de Kang He-Zeng habría consolidado unas sólidas y estratégicas bases territoriales en la costa de Fujian y en las islas de Taiwán y de Filipinas que les habrían permitido liderar con fuerza la resistencia frente a la nueva dinastía manchú de los Qing, e incluso llegar a conquistar o reconquistar el imperio, liderando exitosamente la restauración de la dinastía Ming, o bien, con mayor probabilidad, dividiendo de nuevo durante siglos el imperio en dos, los Qing del norte y los Ming del sur, con capital en Xiamen. Es un elemento bien interesante porque también me recuerda el hecho de que en una previa estaban hablando respecto de que, bueno, pues el señor rey Felipe, pues podría haber sido llamado como un hombre de lo que es asiático, del virreinato de las Indias Orientales. Comenta que, tal como siempre ha pasado en el caso chino, este nuevo poder sería concebido e historiado íntegramente como una nueva dinastía imperial china, siendo entronizado a distancia el rey Felipe II como el primer emperador de la dinastía Xi, es decir, la dinastía occidental, y primer carácter de la transliteración del nombre de España en chino, Xi Banya. Con lo cual, ciertamente, aquí tenemos una parte interesante de vertiente asiática que normalmente la hispanidad, en el ámbito de la monarquía hispánica, suele referirse habitualmente a Filipinas, que tuvo un choque bastante duro en 1945 con la muerte de prácticamente la comunidad que quedaba después de la ocupación japonesa en Manila, y que el castellano, a pesar de que hay el chapurreado, que es mitad nativo, mitad castellano, ahí en Filipinas,
pues evidentemente hay poca reverberancia, más allá de los nombres, apellidos, que reverberan en el hecho de la propia población, de presidentes, miembros del gobierno de Filipinas, pues está ahí, pero está más presente en la nomenclatura que en el hablar de la gente en el día a día. Y el castellano no tiene mucha presencia, y si no, desmiéntemelo, en el día a día de Filipinas. Por lo tanto, habitualmente se tiende a disminuir la presencia de la situación en Asia Oriental, a pesar de que durante 100 años estuvo el lago hispánico, llamado Océano Pacífico, en manos de los hispanos, la monarquía hispánica, hasta que parece ser que a mediados del siglo XVII hubo una toma de Manila por parte de los neerlandeses, que se tomaron los tesoros, es decir, las cartas de navegación, que por lo tanto eso abrió la posibilidad a través de los neerlandeses también a los británicos y también a otros para meter la zarpa en el lago español, como era el Océano Pacífico. Se puede ver en el recuerdo de los nombres que aparecen allí por aquellas zonas que recuerdan al castellano. Por ejemplo, Isla Salomón, y la zona de Guam también, y ahí también hay una tribu que habla chapurreado, mitad nativo y mitad castellano. Y ahí, bueno, la isla de Guam se perdería por parte de la monarquía hispánica en 1898 de una manera bastante artera y rastrera. Pero bueno, eso sería otra historia, y por tanto estamos en el multiverso asiático, y ahí lo vamos a dejar, con permiso de todos ustedes. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.